Señor. Danos un corazón sensible, Señor, para que esa palabra pueda, Dios mío, pueda quedarse, Señor, en nuestro corazón, Señor, para edificación nuestra, Padre. En el nombre precioso de Jesús, bendice tu pueblo, Señor, con tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias. Y tu pueblo dice amén. Amén. Dicen amén, hermanos. Amén. Pueden sentarse los que tienen donde sentarse. Gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Levanten la mano los que están alegres y digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, no quieren, ¿verdad? Levanten la mano y digan gloria a Dios. Gloria a Dios. No, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, miren, diga conmigo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuántos están verdaderamente alegres? A ver, vuelva a ver a su vecino y pregúntele. Pregúntele si está alegre. Es que desde aquí veo como, no sé. Es que como no les puedo ver si se están riendo. Ese es el problema, ¿verdad? Sí. No sé qué pensar. No sé qué pensar cómo llegó usted esta mañana aquí. No sé cómo llegó. No me vaya a decir que en carro, porque no me refiero a eso. Sino cómo llegó de ánimos. ¿Cuáles eran sus expectativas esta mañana? Desde que se despertó. Porque algunos dijeron, ay, hoy no tengo ganas de ir al culto. Mejor me quedo durmiendo un ratito más. Al cabo ahí lo veo después en el Face. Santo. Si así es, me late que ya huelen a ciprés los que no vinieron por eso. Pero si en cambio usted se despertó esta mañana y se tiró de la cama y cayó de rodillas orando y dándole gracias a Dios por este nuevo día que le ha dado, por la vida que le está dando, y usted dispuso su corazón para venir a este lugar a darle gracias a Dios, hermano, a este lugar que Dios nos ha provisto y donde su nombre es invocado. Y si usted vino a este lugar, como dice el Salmo 100, entrando por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabándole y bendiciendo su nombre. Aleluya. Entonces ustedes son bienaventurados, dichosos. Hay una porción en el libro de Isaías, se la voy a compartir, en el capítulo 26. Vean lo que dice Isaías capítulo 26, para que lo atesore en su corazón. ¿Lo tiene? ¿Qué va? Amén. Aleluya. Isaías capítulo 26, verso 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Aquí abrimos las puertas para que entraran los justos. Esa gente guardadora de verdades. Amén. Esos son ustedes. Aleluya. Yo sé que cuesta creérsela, pero créaselo. ¿Sí? Y vean lo que sigue diciendo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén, amén. Sí, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Así es o no es así? Con mi alma, dice, mire lo que dice, con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero me gusta eso de que, hermano, dice que lo ha deseado en la noche y que en tanto el espíritu dure, dice, es decir, mientras tengamos vida, dice, madrugaré a buscarte. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Así que yo le vuelvo a preguntar esta mañana, ¿cuántos están alegres? Amén. A ver, vuelva a ver a su vecino.
Y dígale, hermano, qué alegría volver a verte. Dígaselo, qué alegría volver a verte, mi hermano, mi hermana. O no se alegran ustedes de ver al hermano. Si no, no le estoy preguntando que si se alegra de ver al pastor, sino al hermano que está a la par suya. ¿Se alegra o no se alegra de ver al hermano? Sí, porque, ¿saben por qué lo digo? Porque, miren, más de alguno de nosotros pudo no haber amanecido hoy. De verdad. Más de alguno de nosotros pudo no haber amanecido, uno nunca sabe. Así que vuelve a ver a su hermano, a su vecino, y dígale, qué alegría volverte a ver, mi hermano. Te amo, dígale. Dígaselo. ¿Sabe? El salmista decía, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, ¿qué? ¿No se lo saben? Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo. Salmo 122, 8. Para que completen la frase, para que llenen el hoyo. Por amor de mis hermanos diré yo, la paz sea contigo. Vuelve a ver a su hermano y dígale, hermano, la paz sea contigo. Dígaselo, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Y además, si quiere dígaselo en hebreo. Hevenu Shalom Alejem. Hevenu Shalom Alejem. Eso es un canto. Hevenu Shalom Alejem. Hevenu Shalom Alejem. Hevenu Shalom Alejem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Es una canción hebrea, judía. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Mejor vamos a la escritura con ustedes. Vamos a leer la Biblia. Y le voy a pedir que me acompañe a un pasaje muy conocido del Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Miren que hoy vengo pasado de revoluciones. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, porque vengo pasado de revoluciones. Bendito Rey, amén. Aleluya. Aleluya. Sí. ¿Sí lo tiene? Amén. Capítulo 5, Evangelio según San Lucas, verso 27 y 28. Solo vamos a leer dos para que se lea fácil. Ayer leyeron todo un capítulo 5 y solo dos. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, follow me. Y dejándolo todo, diga conmigo, y dejándolo todo, no le oigo, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Debemos darlo todo para seguir a Cristo. Debemos dejarlo todo para seguir a Cristo. Si le quieren poner un título al mensaje. El doctor Lucas, quien es el escritor de este evangelio y del libro de los Hechos, era un hombre, hermanos, que se había dedicado a recopilar mucha información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice en el inicio del Evangelio, en el capítulo 1 de Lucas. Él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Lucas, luego de examinar con mucha diligencia y poner en orden cronológico los hechos más relevantes
de la vida de nuestro Señor Jesús, Él se las envía a Teófilo, un amigo de Él, estimado por Él. Y lo hace, dice, con la intención, con el propósito de que Teófilo conociera la verdad. La verdad acerca de las cosas que le habían enseñado acerca de Jesucristo. Y llama la atención la frase de cómo inicia, porque él dice, después de estas cosas. Así dice su escritura. ¿Cómo dice la palabra? Después de estas cosas. Eso, hermanos, nos conecta con historias anteriores. Hay una conexión en esa frase. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Historias anteriores de cómo nuestro Señor Jesucristo, después que fue bautizado por Juan allí en el Jordán, fue llevado al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches. Usted conoce la historia. ¿Y sabe cómo el Señor salió victorioso de la tentación de Satanás? Era el momento cuando el Señor Jesús iniciaba su ministerio en el poder del Espíritu Santo, y el Señor sale de allí, hermanos, victorioso, y sale haciendo milagros, sanando enfermos, hermanos, y su fama comienza a crecer, a hacerse notar. Aleluya. Después de estas cosas, dice Lucas, el beneficiado más reciente había sido un paralítico, ahí mismo en ese capítulo. Un hombre a quien dice la Biblia que sus amigos lo habían llevado ante Jesús para que lo sanara. Pero debido a la multitud que había en aquel lugar, en aquella casa, era imposible poder entrar a ella. Así que dice la Escritura que estos amigos subieron al techo, encima de la casa, dice, y por el tejado abrieron un hoyo y bajaron al enfermo. Y lo pusieron delante del Señor Jesús. Eso dice el verso 19. Aleluya. Y el Señor, usted conoce la historia, el Señor sanó al paralítico ante la mirada de todos los que estaban allí, y dice que todos estaban sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Aleluya. Así como ustedes que glorifican a Dios. Amén. Y dice que estaban aún llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Gloria a Dios. Es decir, que tal milagro generó, hermanos, mucha admiración, asombro, a tal grado que dice la Escritura que muchos ahí glorificaban a Dios por lo sucedido. Aleluya. Así que Lucas nos cuenta que al salir de aquel lugar, el Señor, hermanos, dice la Biblia que puso su mirada, puso su atención en una persona. Y esto nos dice mucho acerca del Señor Jesús y de su obra redentora, porque nosotros debemos recordar que Él vino a salvar a su pueblo. Él vino por los escogidos, y aquí había uno de ellos. Aleluya. Había uno de ellos y era un publicano. Estaba en el lugar de trabajo, un publicano de nombre Leví. ¿Sabía usted que los publicanos eran aborrecidos por los judíos? Por su misma gente. Eran aborrecidos por los judíos, primero porque estaban al servicio, porque trabajaban para una nación extranjera, que en este caso era Roma. Roma les había impuesto, hermanos, les imponían tributos a los nativos. Pero también los publicanos, no los republicanos, sino los publicanos, eran aborrecidos porque estos bandidos, por lo general, cobraban más de la cuenta para quedarse ellos como una tajada. O sea que desde entonces ya viene la cosa así. Extorsionaban a los ciudadanos y eran aborrecidos por eso. Pero también eran aborrecidos porque los publicanos tenían contacto diario con los gentiles. Así que por estas y otras razones, los recaudadores de impuestos eran aborrecidos y estaban excluidos de la sinagoga y eran discriminados socialmente porque eran considerados como impuros por su trato que tenían con los gentiles. Sin embargo, amados, vemos que el Señor Jesús no tenía estos escrúpulos judíos.
y trataba normalmente con ellos, con la gente. La Biblia dice que él se sentaba y comía con publicanos y pecadores. Porque él no tenía esa clase de estructura. Bendito Jesús. Y esto, hermano, le causó, hermanos, muchas críticas de los fariseos. De aquellos fariseos que eran tan feos, tan apegados a las formalidades de la ley. Usted recuerda que en una ocasión, durante una comida con publicanos, el Señor era señalado por fariseos. Y el Señor les dijo: hey, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya. Entonces Jesús puso la mirada en aquel pecador, en aquel publicano, y dice la Escritura que lo llamó. Pero hermanos, ¿qué tenía Leví? ¿Qué tenía aquel recaudador de impuestos para que el Señor Jesús se tomara el tiempo para ir a buscarlo, para poner su mirada en él, mirarlo con atención, mirarlo con cuidado, mirarlo con amor, mirarlo con consideración? ¿No creen ustedes que es una pregunta importante? Amén. Sí, porque, hermanos, la verdad es que eso mismo sucedió con nosotros, Gloria a Dios. aunque no éramos cobradores de impuestos. Pero el Señor también puso su mirada en nosotros. Amén. Yo digo, ¿qué tenía este Leví que no tenga yo? Nada. No tenía nada. Al contrario, como ya dije, los recaudadores de impuestos en aquella época, así como también hoy, porque es verdad que nos caen malos de las. No, mentira. Los recaudadores de impuestos, hermanos, eran despreciables, eran considerados, y es que lo eran, corruptos. ¿Se acuerdan del chaparrito ese Zaqueo? Hasta él mismo lo reconoce y dice: sí, les voy a dar hasta el doble de lo que les he quitado. Entonces eran considerados corruptos, eran considerados traidores, ya que tenían relación con los romanos, que era un imperio opresor. Un judío al servicio de Roma era algo inaceptable. Sin embargo, Jesús lo miró, pero lo vio con ojos de amor, lo miró con misericordia, lo miró con ternura. Quizá esa calidad de mirada, la mirada de Jesús, haya sido la única que Leví haya recibido durante toda su vida. Aleluya. Como quizá le pasó a usted, Gloria a Jesús. o como me pasó a mí. Nadie daba nada por mí. Nadie daba nada por mí. Abandonado desde muy pequeño, criado por una de mis abuelas, con mi hermano, el pastor David. Muchas veces teníamos que caminar quizá como 12 o 13 kilómetros para ir donde un tío que nos regalara un almuerzo. Caminando, para llegar a comer un plato de comida. Bendito Jesús. Porque éramos, o por lo menos yo, insignificante. Pero un día el Señor Jesús puso su mirada en mí. Gloria a Dios. Y yo le alabo y le bendigo. Aleluya. Porque puso esa misma mirada que puso sobre Leví, la puso sobre mi persona. Amén, amén. Una mirada sin rencor, una mirada sin odio, una mirada sin resentimiento, una mirada llena de gracia, de misericordia, de amor y de perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Y me llamó, así como llamó a Leví, así como creo que le llamó a usted. Amén. Nos dijo: sígueme. ¿No dan gloria a Dios ustedes? Bendito Jesús. Aleluya. Sígueme. Si no me entiende, follow me. Aleluya. Y es interesante este llamado, es interesante la invitación: sígueme. Y digo interesante porque veo la relación de Leví. En el verso 28 dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Por supuesto, muy contrario a nosotros. A nosotros el Señor nos dice: hey, ven, sígueme. ¿A dónde, Señor?
¿Y por qué, Señor? Santo. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué no va a querer mano mejor? El llamado de Jesús es una invitación a ser su discípulo. Aleluya. En el original la idea de esta palabra es, mira, ponte detrás de mí y sigue mis pasos. Ven conmigo. Quiero que compartamos el mismo camino. Hermanos, qué hermosa invitación. Amén, amén. Quizás la historia hasta ahí parezca un tanto extraña, porque jamás un maestro judío, jamás un rabino llamaría a un publicano a seguirle. No. Eso sería un error garrafal en su reputación. Eso sería una mancha en su historial. Pero qué lindo que al Señor Jesús esas cosas no le interesan para nada. Gloria a Jesús, aleluya. Porque al Señor Jesús le gusta llamar a aquellos que nadie quiere. Al Señor Jesús le gusta llamar a aquellos que no caben en ningún lugar en la sociedad. Bendito Salvador, aleluya. El Señor Jesús le gusta llamar a los raros, y no a los raros aquellos, sino Aleluya. a los malos de la no, también a eso lo llama. Al Señor Jesús le gusta llamar a los más malos de la tierra. A los malos de la tierra como yo, pues. Gloria a Dios. ¿No será que ustedes son querubines? ¿Sabe? Esta Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Dice que estábamos destituidos, separados de Dios y condenados a muerte, porque la paga del pecado es la muerte y el hombre es un pecador. Amén. El hombre es pecador. Amén. Y no es que el hombre se haga pecador cuando miente, cuando roba, cuando maldice, cuando mata, etc. No, el hombre miente, roba, mata, maldice porque es pecador. Santo. Amén. Pero Cristo, por su grande amor y misericordia, Él vino a esta tierra a buscar y a salvar, hermano. Dice lo que se había perdido. Él vino a buscar y a llamar a los despreciados de este mundo. Él vino a buscar y a llamar a los don nadie, a los de mala reputación como yo. Aleluya. Bendito Rey. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois, no te creas, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, me llamó necio, Bendito Dios. sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo, me llamó débil, Santo. y yo que me creía fuerte, y lo vil del mundo, oiga, Gloria a y Dios. lo menospreciado escogió Dios. Bendito Rey. ¿No le dan gracias a Dios? Amén. Amén. Aleluya. No, pastor, lo que pasa es que yo no soy nada de eso que usted acaba de decir. Bueno, yo sí. Pero volviendo al tema. Gloria a Dios. Si hasta aquí era rara la situación con relación a Mateo o Leví, a mí me llama la atención sobremanera lo que dice el verso 28, y aquí es donde se pone mejor la cosa. Porque dice, y dejándolo todo, ¿qué dejó? ¿Qué dejó? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Dice, y dejándolo todo, se levantó, estaba sentado, estaba en su escritorio y con la computadora. Y dejándolo todo, se levantó, ¿y qué hizo? Es un pasaje que impacta, asombra, porque Lucas me presenta el nivel de entrega de este hombre pecador. Aleluya. Un hombre, como ya dije, de mala reputación, pero que tiene la oportunidad en su vida. Recibió, hermanos, en la mirada de Jesús algo especial. Recibió en la mirada de Jesús algo único,
Algo que nunca en su vida él hubiese pensado que iba a recibir. Recibió un llamado de una magnitud enorme. Pero la pregunta sigue flotando, hermanos, ¿qué es? ¿O qué significa dejarlo todo? Porque ese es el meollo del asunto. Y le pregunto porque Lucas va a insistir en su evangelio con esa idea de entrega total a Cristo. Y es que, amados hermanos, a Cristo o le damos todo o no le damos nada. O nos entregamos totalmente a Él, a su servicio o nada. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores. Porque el Señor no quiere cosas a medias. Las cosas a medias le dan náuseas. Las cosas a medias son las que están en lo tibio. Ni frío ni caliente, no, está tibio. Al Señor la tibieza dice que le provoca náusea. Lo vomitaré, dice el Señor. Es decir, que a Cristo o todo o nada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es así o no es así? Porque ahí mismo en el capítulo 5, Lucas nos presenta otro cuadro, desde el verso 1 hasta el verso 11, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, ahí lo lee usted esta noche en su casa, para que se deleite. Pero no lo voy a leer porque también es una historia que yo sé que ustedes conocen, sé que son lectores de la Biblia. La historia de la pesca milagrosa. Así dice, ¿verdad? El encabezado del capítulo 5, la pesca milagrosa. Así que yo sé que usted conoce la historia, pero lo que yo quiero poner de relieve allí es lo que dice el verso 11. Lucas capítulo 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dice, dejándolo todo, le siguieron. El negocio de su vida eran pescadores y traían una cantidad enorme de peces. Señor, espérame que lo voy a vender primero y después voy. Ahí lo dejaron. Porque dice que dejándolo todo, le siguieron. Vea, en el Evangelio según San Marcos, rapidito, por favor. En el capítulo 1 de San Marcos, dice la Biblia en el verso 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18, ¿qué sucedió? Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Es que, amados hermanos, seguir a Cristo, óigame bien, el llamado que hace el Señor para que le sigamos involucra dejar atrás todas las cosas. Dejar atrás todas las cosas que nos ataban a este mundo. Seguir a Cristo, hermanos, es cambiar mi mentalidad, cambiar mis gustos, cambiar mis deseos y aún, si se puede decir, cambiar mis metas. Sé de hombres profesionales, médicos, que han dejado la profesión por predicar el Evangelio, por seguir a Cristo. Ingenieros, militares de alto rango. Han dejado todo. Solo nosotros no queremos dejarlo. Debemos, hermanos, saber que cuando decidimos seguir a Cristo, nos sometemos voluntariamente a un proceso en el que vamos a sacrificar todo aquello que formaba parte de nuestra vida anterior. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las
cosas viejas pasaron y ya aquí dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Aleluya. Y lo hemos visto. Y lo hemos enseñado, o estudiando la primera carta de Juan, hemos visto, hermano, que en esta nueva vida que hemos recibido, esta vida es para que la vivamos para el Señor y no para nosotros mismos. Pablo dice que debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Entonces, toda aquella persona que no está dispuesto, que no está dispuesta a sacrificar nada por el Señor, ya sea tiempo, ya sea recursos, hermano, no puede llamarse cristiano. Porque este llamado es al sacrificio. Y todo aquel que no está dispuesto a sacrificar nada por el que lo dio todo por nosotros, no debe llamarse cristiano. Se puede llamar cristiano quizás, pero no cristiano porque no lo es. Porque este camino, hermano, requiere de sacrificios. Este camino requiere, la vida cristiana es una vida que requiere de sacrificios. Sí. Y el mayor ejemplo, hermanos, nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Dice la Biblia que Él se despojó, siendo Dios, se despojó de todo y vino a esta tierra, hermano, a sacrificar su vida. Aleluya. Él sacrificó su vida por nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿qué estoy dispuesto yo a dejar por seguir a Cristo Jesús? Esa sería la pregunta. ¿Qué estoy dispuesto yo a dejar, a sacrificar por seguir a Cristo Jesús? Y no me vaya a decir que está esperando escuchar una voz desde el cielo y que le diga lo que tiene que dejar, lo que tiene que sacrificar. ¡No! ¡No! Hay gente que sí está. Es que estoy esperando que el Señor me hable. No. Aquí está escrito. Y está resumido en una sola palabra. ¿Qué es lo que tengo que dejar para seguir a Jesús? Aquí está escrito, resumido en una sola palabra, todo lo que tengo que dejar. Es todo. Así de fácil. Sigo con esa cosa que tienen en la no sé. Yo me hago con mi cabeza pensando, y estos hermanos que estarán diciendo amén, estarán o estarán dormidos y como no los puedo ver. Así que debemos dejarlo todo. ¿Qué tenemos que dejar, iglesia? Todo. Todo por Cristo, así de sencillo. Esa es la idea, hermano, esa es la idea que nos presenta el Señor en los evangelios. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 44. Cuando lo encuentren, diga amén. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende algunas cosas. No. Dice, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nadie abandona todo lo que tiene por ir en busca de algo inferior, ¿verdad que no? Había que estar deschavetado uno para deshacerse de todo lo que tiene por algo inferior. Al contrario, tal como le sucedió a estas personas de las parábolas, cuando encuentras esa perla
la de gran valor, lo dejas todo con tal de poseer, de disfrutar ese bien incalculable. Vale la pena deshacerme de todo porque esto es más valioso. Sí me entiende, sí me capta la idea. Vale la pena dejarlo todo porque esto es más valioso. Eso es lo que le sucedió a Leví. Encontró en Jesús todo aquello que quizá había anhelado, que había buscado por años. Lo que Jesús era no tenía comparación con todo lo que poseía en ese momento. Probablemente como recaudador de impuestos, ya dije, probablemente tenía dinero. Al igual que Zaqueo. Pero nada de eso servía. Él había encontrado en Jesús todo lo que había anhelado. El problema muchas veces, amados, es que nosotros, o sea, los seres humanos, cuando se habla de dar, cuando se habla de entregar, cuando se habla de sacrificar, de dejar algo, el enfoque de uno es, hermano, uno se enfoca en lo que tengo que sacrificar. Uno se enfoca en lo que me tengo que desprender, en lo que tengo que dar, en aquello a lo que tengo que renunciar, y no nos damos cuenta o ignoramos que el todo del hombre es incomparable con el todo de Dios. Porque el todo del hombre es nada comparado con el todo de Dios. Ese carro que tanto cuida, que hay todos los días choineándolo, ahí se va a quedar. Más aquí que cae nieve y echan sal y al par de años no todos podridos ya. ¿Sí? La casa preciosa, ahí se va a quedar o se la lleva un tornado. La cuenta en el banco, en los bancos, porque ya tienen banco. Otro se lo va a gastar. Por eso es que cuando ponemos en la balanza el todo del hombre por el todo de Dios, nos damos cuenta que el todo del hombre es insignificante. Es nada comparado con el todo de Dios. Y cuando hablamos del todo de Dios, hermano, no hablo de los beneficios, de los favores que tenemos en Él, sino me refiero al todo de Dios, es Dios mismo. Aleluya. Su persona, es decir, el tener acceso, libre acceso al trono de la gracia. El poder, hermano, acceder a su atención, a su compasión. Entonces, cuando uno logra entender eso, la conclusión es: ¿cómo no voy a abandonarlo todo por seguir al que lo dio todo por mí? ¿Cómo no voy a dejarlo todo por aquel que tomó mi lugar en la cruz? ¿Cómo no voy a dejarlo todo por aquel que pagó mi deuda? Una deuda que era imposible que yo pudiese pagar. ¿Cómo no voy a dejarlo todo por Jesús? ¿Cómo no voy a renunciar de verdad a todo por aquel que se entregó voluntariamente por mí y murió en aquel madero, en aquella cruz, clavado por mí? Por eso es que el desafío, el reto es a darlo todo por Cristo Jesús. Para aquellos discípulos, dejarlo todo fue dejar su trabajo, dejar sus empresas, dejar su casa, dejar su familia, dejar sus amigos, dejar su comodidad. Fue abandonarlo todo a cambio de seguir a Cristo. Ese es el llamado de Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas, iglesia. Amén. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero para ello nos pide que dejemos todo. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Déjalo todo. Allá, Abraham, a obedecer
obedeciendo a medias. Ya dije, a Dios no le gusta eso. Papá, no, le dijo a él. Allá lo tuvo estancado hasta que se murió el tata. Porque si Dios te llama, aquello, y te dice que lo dejes todo, aquello que tú te llevas, te lo va a quitar. Es que en la casa, Señor, un tornado y se la lleva. Es que el carro, allá te le va a pasar un tráiler encima. ¿Qué te está llamando aquí? Así que Abraham, hasta que se le murió el tata, obedeció, ¿verdad? Pero mire, el haber obedecido a Dios, él salió de Ur de los Caldeos sin nada. 2 años después, Abraham era el hombre más rico de la tierra. Hay que dejarlo todo. Pero para nosotros, ¿qué sería dejarlo todo? Yo creo que sería una buena pregunta esta mañana. ¿Qué sería para nosotros dejarlo todo por Cristo? ¿Sería, hermanos, lo mismo que hicieron los primeros discípulos? Yo creo que sí. Porque el Evangelio sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Y sus demandas también siguen siendo las mismas. Pastor, usted como que me está insinuando que yo tengo que dejar, que yo tengo que abandonar mi trabajo, mi casa, mi familia, mis amigos, mi confort para poder seguir a Cristo. No, yo no estoy insinuando nada, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y quien lo dijo fue el Señor Jesús, no yo le vengo a platicar nada más. Vean Lucas capítulo 9, y todo eso ustedes ya lo conocen de memoria. Lucas capítulo 9. Verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues es que cuando uno está viendo, imagínense, ver los milagros que el Señor hace, ¿verdad? No, hombre, que sana a los enfermos, que alimenta a las multitudes, que el mar, hermanos, le obedecen los vientos, las tempestades, los demonios se sujetan a él. Cualquiera, yo a este sí me le pego. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si lo que están buscando son chirilicas, no hay. No hay. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, mira, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No, si el papá no se estaba muriendo. Espérate, deja que se muera mi papá y después te sigo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esos muertos en vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguir a Cristo es anunciar el reino de Dios. Aleluya. En buen cristianés, seguir a Cristo significa testificar, ganar las almas para Cristo, predicar. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Imagínese usted, quería que le hicieran una fiesta de despedida. Y Jesús le dijo: mira, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Iglesia, hermano, hermana, desde el día que el Señor le llamó a usted, usted puso la mano en la mancera del arado y usted tiene que caminar hacia adelante. Eso dice. Aleluya. Olvídese ya de lo que quedó atrás. Usted tiene que caminar derecho hacia adelante. ¿Verdad, hermano, que cuando uno anda allá arando con bueyes, ¿verdad? Aquí hace un macho, allá con bueyes. Mire, el arador, él lleva su vista hacia adelante para que el surco le vaya quedando bien bonito, bien rectecito. Porque si comienza a ver para atrás, va a ir así. Y así muchos de la vida que así van. Se salen, se meten, se salen. Hoy vienen, mañana no. Santo.
Ahí van así. Ay, poderoso. Se salen en las curvas y se vuelven a meter en las rectas. Porque les gusta lo fácil. No. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. Eso le pasó a los hebreos. Empezaron a añorar los puerros, las cebollas, los ajos que habían dejado en Egipto. ¿Por qué no nos regresamos mejor? Aquellos decían, ¿por qué no nos regresamos mejor? Hoy no, hoy se regresan. Gloria a Dios. Lucas capítulo 14. Hoy es domingo, hoy no nos preocupamos por el tiempo. Al cabo el chino grande está cerrado, ¿verdad? Lucas capítulo 14, verso 25, dice que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que dejarlo todo. Y ya hemos explicado esto, que Jesús no está diciendo que tenemos que abandonar físicamente a nuestras familias, trabajos, etcétera, sino que lo que está diciendo el Señor aquí, ante tu prioridad número uno, o antes tus prioridades, aquellas que eran para ti las número uno, todas esas cosas que eran para ti las número uno. Ahora, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres ir en pos de mí, ahora yo tengo que ser tu prioridad. Bendito Rey. Oiga. Ahora, si tú realmente quieres venir en pos de mí, ahora tu prioridad, dice el Señor, soy yo. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Él quiere ser la prioridad mayor de tu vida. Jesús está intentando que entendamos que si Él no es el Rey de nuestra vida, todo lo demás estará distorsionado. Aleluya. Porque nadie mejor que Dios para guiarnos en este camino. Nadie mejor que Dios para mostrarnos el verdadero camino del amor, para disfrutar todo lo que Dios quiere que disfrutemos: la familia, el trabajo, las amistades, y encontrar el verdadero propósito para estas cosas. Gloria a Dios. Otro detalle importante que veo en lo que Leví hizo ese día, ya voy a terminar, una media hora más. Pero hay otro detalle importante aquí en Leví. O sea, dejarlo todo por seguir a Jesús fue algo que Leví lo tuvo que repetir durante toda su vida. Oiga, esto no es solamente de una vez. Dejarlo todo para seguir a Jesús es algo que hay que hacerlo todos los días, como lo enseñó el Maestro. Lucas capítulo 9, verso 23 dice la Escritura que el Señor les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Leví encontró en Jesús todo. Y la historia sigue, y es que, hermano, el resultado del toque precioso de Jesús en la vida de Leví, dice Lucas capítulo 5, en el verso 29. Yo quiero que lo vea conmigo, por favor. Lucas 5, 29. Dice que Leví ofreció, hermano,
un gran banquete. Hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. Aleluya. Ahí estaba la crema innata de los bandidos. Oiga, mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué me quiere enseñar esto a mí? Que hubo, hermanos, en el corazón de Leví que lo movió a organizar esa gran comida, ese gran banquete. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué había en Leví? Había gratitud, había amor, había, hermanos, pasión, había admiración por Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo veo a Leví como niño con un juguete nuevo. Y no me vaya a malinterpretar, no quiero decir que Cristo sea un juguete, no, sino estoy hablando de la sensación de Leví. Sí, como el niño cuando le llaman un juguete nuevo, que no se quiere desprender de él. Ni para dormir, ¿verdad? Wow. La sensación era la misma. Ya nada importaba. Lo único que importaba era Jesús. Lo más valioso que Leví había encontrado al Cristo. Y ahí es donde viene lo maravilloso, que Leví quería compartir esa perla de gran precio, de gran valor, con todos los que le rodeaban. Gloria a Dios. Por eso hizo la invitación. Trajo a todos sus compinches. ¿Por qué será que ustedes no traen a los de ustedes? No, piensa. Pensemos algo. Porque fue lo que Leví hizo. Quería compartir eso valiosísimo que había encontrado. Lo quería compartir con sus amigos, con los que lo rodeaban. Así que organiza una gran comida, una gran cena en honor a Jesús, para que sus amigos pudieran llegar y pudieran experimentar lo mismo que él había experimentado. Es lo que el Señor demanda de nosotros, que compartamos. Y me seréis testigos, dijo el Señor, es decir, ir a testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No, fíjate que yo antes era un gran malacate, así como va, pero fíjate que desde que vine a Cristo, mira, ahí voy cambiando. No quisieras cambiar vos también. Dice el verso 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hermano, yo digo, y cuando yo estaba estudiando y meditando en este pasaje, esta madrugada, yo decía qué maravilloso fuera que los cristianos de hoy hiciéramos lo mismo que hizo Leví. Organizar una comida, invitar a los inconversos para que pudieran experimentar ese mismo gozo que nosotros sentimos, y invitarlos y traer y servirles ahí. Yo me acuerdo que antes se hacían esas cosas aquí, pero de repente yo no sé qué pasó, que todo eso se acabó. Hacían pupusas y hacían baleadas y burritos y tacos y carne asada y de todo. Y después del culto nos sentábamos ahí con los... Bueno, es que sus antibíblicos quientes, miren lo que hizo Leví. Es que por la pandemia, papá. La pandemia, mi abuelita. No, como podemos ver, hermanos, el resultado de estar enamorado de Jesús, el resultado de estar apasionado de la persona de Cristo, nos va a llevar a querer compartir nuestro testimonio con otros. Es lo que nos lleva a presentarle
a presentarles al Salvador de mi vida, al Maestro, a mostrarles el camino, el único mediador que hay entre Dios y los hombres, al Cristo de la gloria, al Hijo de Dios. Y surge otra pregunta. A nosotros como iglesia, y a la luz de esta palabra, hermanos, ¿qué es lo que nos frena a compartir el Evangelio? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos para decirles a esos otros que conocemos que Cristo es la verdad, que Él es el pan de vida eterna, que Él es el agua que puede saciarles la sed? Creo que el problema radica en que nosotros no lo hemos abandonado todo. Bendito Dios, aleluya. Ahí está el problema. No lo hemos abandonado todo. Hay muchas personas que les da temor que les rechacen. Hay otros que les da vergüenza declarar que son cristianos. Es que ¿qué va a pensar? Que ella me dice aleluya, que ya me volví pandereta. Mi comadre tan católica, ¿qué si decirle que yo soy evangélico? No, Dios me guarde. ¿A qué se debe eso, iglesia? No, es una pregunta nomás. Pero una pregunta que debemos hacernos. ¿Será que Cristo no es nuestro mayor gozo? ¿O será que no estamos disfrutando como deberíamos disfrutar del Señor? Disfrutar de sus palabras, disfrutar de su presencia. ¿Será que no lo disfrutamos? ¿Será que todavía estamos estimando nuestra vida? Aleluya. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dijo el Señor, la perderá. Cuando uno ve la historia de la iglesia, muchos cristianos que nos precedieron fueron personas, hombres, que dieron la vida para que otros pudieran conocer, pudieran saber lo que Cristo hizo por la humanidad. Personas que amaron a aquellos que aún los lastimaron. Hermanos nuestros que predicaron, hermanos, con sus propias vidas a aquellos que asesinaron aún a sus padres, a sus hijos. Lamentablemente muchos de los que decimos ser cristianos en este tiempo, en el siglo XXI, pasamos mucho más tiempo compartiendo con las amistades, en los diversos eventos sociales, mientras las almas se siguen perdiendo, sin nadie que les predique el Evangelio, sin nadie que les hable las buenas nuevas de salvación. Por ello creo que es necesario, hermanos, meditar en esta palabra y tomar el ejemplo de Leví, abandonarlo todo para seguir a Jesús. Porque no podemos acomodar a Cristo a la vida que estamos viviendo, sino tiene que ser todo lo contrario. Nuestra vida es la que tiene que alinearse a lo que Cristo es y a lo que Cristo quiere. Y en segundo lugar debemos de compartir, como hizo Leví, debemos de compartir el Evangelio de la salvación con aquellos que no conocen al Señor. Si es que verdaderamente queremos tener una vida trascendente, una vida que agrade a Dios, tenemos que dejarlo todo, como lo hizo Leví. Y miren, hermano, la repercusión de esa tremenda decisión, que hasta el día de hoy lo que escribió sigue transformando vidas. Gloria a Dios, aleluya. Han pasado 2000 años. Gloria a Cristo. Y esa actitud que tomó Leví sigue transformando, sigue impactando vidas. Y lo seguirá haciendo. Amén. Hasta el día del Señor. Gloria a Dios. Hasta el día que el Señor. Señor. Así que, sencillo. El desafío, el reto,
es abandonarlo todo para seguir a Jesús. Aleluya. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, póngase de pie entonces. Y démosle gracias al Señor. ¿Y por qué no hacer ese compromiso con el Señor? Con Él, es con el Señor. Aleluya. Decirle, Señor, yo quiero seguirte a ti, Señor. Quiero, Señor, estar en tus caminos. Reconozco, Señor, que hay cosas de las que no me he despojado, Señor. Que no he dejado todo, Señor, como hicieron estos hombres de los que habla tu palabra, Señor. Que lo abandonaron todo por seguirte a ti, Señor. Reconozco que hay cosas que yo no he dejado, Señor. Pero este día, esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes. Que sea tu Santo Espíritu en mí, Señor, moviéndome, motivándome, Señor, para que pueda abandonarlo todo, Señor. Para que tú, Señor, seas el centro de mi vida, de mi corazón, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por esta preciosa palabra, Señor.